Hoy tenemos una figura de peso y de autoridad. Y no hablamos de Smelling, porque ahorita Smelling cree que es de él que estamos hablando. No es bullying. Me quedó bien. Y es un privilegio, es un honor para nosotros, el programa Peregrino Podcast, tener entre nosotros hoy a Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, tercer obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia y obispo emérito de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros. Caminamos sin descanso en la senda del destino, cada paso un nuevo canto, sol en cada peregrino. Sean todos y todas bienvenidos a Peregrino. Viviendo nuestra fe. Estamos súper contentos. Hoy nuestro programa se engalana. Hoy tenemos una figura de peso y de autoridad. Y no hablamos de Smelling, porque ahorita Smelling cree que es de él que estamos hablando. No es bullying. Me quedó bien. Lo del peso. Smelling, te voy a dar el placer de presentar a nuestro invitado. Le damos la bienvenida y es un privilegio, es un honor para nosotros, el programa Peregrino Podcast, tener entre nosotros hoy a Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, tercer obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia y obispo emérito de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros. Bienvenido, Monseñor. ¿Cómo está Muchas usted? gracias, me siento muy bien y me siento muy contento. Ese tema, peregrino, Sí. el tema del programa, digo, el título del programa. Sí, peregrinos. La palabra peregrinos, porque eso es lo que somos todos los seres humanos. Así es. Somos peregrinos. Así mismo. Nacemos, empezamos en el vientre de nuestra mamá, peregrinamos. Ya yo voy 86 años. Vamos, Usted es un muchachito Ve, todavía, en el año Monseñor. que yo nací, en el 86. Pero mira, Sufrón está contento también. Bueno. Bienvenido, Sufrón. Mira, trajimos al jefe tuyo. Bueno, aquí yo estoy feliz. Tú sabes que Monseñor y yo tenemos un cruce. Él es un higüeyano santiaguero y yo soy un santiaguero higüeyano. Ah, o sea, ya tú no eres... ¿Cómo? Y mexicano. Y mexicano. Sí, Monseñor, porque dice que es mire, mexicano, Monseñor. pero déjeme decirle, es el único invitado que aquí Ay, sí. ha venido con un detalle para nosotros. Ay, sí, un A aplauso. endulzarnos la vida. A endulzarnos la vida. Y yo, con el perdón de la dieta y de mi esposa, voy a coger una. Sobre todo de tu esposa. Ay, señores, hay muchos temas que acotar. Vamos primero, antes de comenzar a todo esto que viene, primero darle las gracias a cada uno de los radioescuchas que nos están escuchando por Cool FM 106.9 para todo Verón, Bávaro, Punta Cana. También aquellas personas que nos ven por YouTube, peregrinos.podcast. Gracias por estar ahí en sintonía, dale like, comenta, comparte este programa. También estamos por Instagram, estamos por TikTok, por Spotify. Sí, porque me corrigen, no es Spotify, es Spotify. Spotify, okay. Oh, ya. Thank you. Exactamente, también ¿Y estamos. cómo se dice en ucraniano? Bueno, Monseñor. Se documentó bien, Monseñor, se documentó bien. Debe ser algo, yo no sé mucho ucraniano, pero debe ser como Bueno, también nos retransmitimos por Radio Callacoa cada martes. Gracias por estar ahí en sintonía y por ser parte de esta evangelización digital. Vamos primero a ponernos en manos de Dios. Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre Santo, lleno de amor y de bondad, porque nos permites estar aquí el día de hoy. Te pedimos de que envíes tu Espíritu Santo y que sea Él el que guíe este programa y que las palabras que son necesarias para estas personas que nos ven y nos escuchan, que sean proclamadas de nuestra boca, no para vanagloria nuestra, sino para glorificarte a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. No se olviden de suscribirse por YouTube para poder seguir evangelizando y llevando esta palabra de Dios hasta el infinito y más allá, como decíamos, Bob Lightyear. Y dale a la campanita para que te lo Exactamente. Pero vamos de una vez a la materia. Monseñor, ¿cómo está usted primero? Yo me siento bien y me siento muy contento
porque yo encuentro eso muy hermoso. Esta es peregrinos. Pertenecemos a una iglesia que empezó a peregrinar hace 2000 años. Y somos peregrinos. Cuando yo peregrinaba aquí hace unos años, ya más de 25, Wow. cuando peregrinaba en esta zona, no había esta emisora, son unos peregrinos que van creciendo. Eso es lo hermoso que yo encuentro. Somos fieles a toda nuestra historia y somos nuevos siempre. Esto es nuevo, pero es más viejo que la iglesia. Monseñor, como este es un programa para aprender, una de las preguntas vitales que yo quiero hacer para aquellas personas que no saben, ¿cómo podemos definir un obispo? ¿Qué es un obispo? Un obispo está ligado, empieza con los apóstoles. Un obispo es el sucesor de los apóstoles. El que le da continuidad a los apóstoles. Los apóstoles son los primeros obispos. Y después acuñaron el nombre de obispo. Obispo significa el que vigila, no el que acecha, pero sí. Hay una diferencia. Hay una gran diferencia. Una diferencia. El que vigila cómo está la comunidad, cómo andan las ovejas. El que está al cuidado de las ovejas. Y lo hermoso de esto es que es una palabra que la hemos conservado siempre, siempre. Lo que es el apóstol, obispo, presbítero o sacerdote son palabras tan antiguas como los apóstoles. Lo recibieron de Jesucristo y viene a significar eso. Entonces un obispo es en toda la historia de la iglesia que está encargado de una comunidad para cuidar de ella, para atenderla. Por eso es un servidor. La gente siempre lo presenta como el que tiene un puesto, un cargo, una cosa de eso, pero siempre eso es lo que... Pero es un servidor. Y si sale de ahí, no hace lo que Jesucristo quiere. Monseñor, mucha gente piensa que un obispo es... No, porque es que, miren la autoridad. La gente no se imagina el peso que implica para ustedes que son obispos llevar la grey del Señor. Una grey, imagina, por ejemplo, vamos a poner, a mí me tocó llevar la grey de esta diócesis, que ha crecido. Ahora, imagínate, tú piensas en eso, Verón, Punta Cana, Bávaro, ¿tú sabes lo que ha crecido eso? Eso no era nada cuando yo estaba aquí en el 95, pero ha crecido enormemente. Santiago es una grey que tiene varias provincias y atenderlas todas. Por ejemplo, ustedes que son diáconos, forman parte de esa grey y están también al servicio, igual que la palabra diácono, que es tan antigua como la de obispo. Servicio. Servicio, y él es el servidor. El obispo es un diácono. Y es un diácono porque debe servir con otros ministerios y otros servicios. Pero la palabra obispo no sé, quiero que quede bien clara, pero la pregunta es muy buena. Por eso en la iglesia, los apóstoles, entonces los apóstoles, cuando iba Pablo, cuando iba a un sitio, ¿a quién dejaba encargado? Fundaba una comunidad, pero no lo dejaba así a lo loco. Ni ponía uno, ¿quién que se quedara así? No, dejaba un sustituto, un sucesor de él, obispo. La historia de la iglesia es muy rica. Y la historia dice... Rica de mucho dinero. No, rica en sabiduría y en conocimiento, rica en verdad. Y la palabra obispo se acuña en el año 134. Oye, eso. Cuando nombran a San Ignacio, que San Pablo lo hace obispo de Antioquía. Cuando fue en esa peregrinación que fue a Antioquía, que regresó a Éfeso y después volvió a Antioquía y dijo, no podemos dejar al pueblo solo porque es que se vuelven locos. Entonces, de ahí, de ese entonces, el año 134, aproximadamente 134, se acuña la palabra obispo. Y en un principio se definía como el sucesor del apóstol. Así era. Pero fíjate, se acuña, se usaba, pero poco a poco se fue estableciendo hasta que se estableció. Pero fíjate, tú lo colocas. Ay, Dios mío, Dios me perdone. Tú sabes más que yo.
Ah, no. No. Se coloca y lo acuña San Ignacio. ¿Tú sabes lo que es eso? Y lo grande de eso es que a mí siempre me llama la atención, es que el obispo no se nombra a sí mismo. No. Siempre es nombrado por el apóstol. En este caso, por ejemplo, yo fui nombrado obispo, auxiliar, después de obispo en Higüey de la Altagracia y obispo en Santiago. Consultaron y averiguaron si yo podía ser obispo. Y te nombra el Papa, el sucesor de los apóstoles, para mantener la sucesión Apostólica. No fue, yo dije, yo voy a ser arzobispo de Santiago. Y me cogí para allá y me enganché allá, ¿no? Me nombraron. ¿Por qué estoy aquí? Estoy aquí porque soy sucesor de los apóstoles. Así es. Y no solamente eso, sino que la sucesión se da de tal manera que yo puedo decir, yo soy sucesor de los apóstoles directamente. En mi historia de sucesor, yo conozco, porque a mí me ordenó el Papa Juan Pablo II. Entonces, un Papa liga su sucesión a los apóstoles directamente. Fulano me ordenó a fulano. Hay un registro. Hay un registro. Hay un registro de eso. Qué bueno que usaste la Existe. palabra exacta. Existe el registro. Que se puede decir, yo estoy aquí en el siglo XXI, pero yo vengo del siglo I. Sí. Y hay una conexión, hay una relación. Recientemente nosotros los diáconos tuvimos el honor de ir en una peregrinación por el año jubilar y tengo una foto que tengo que buscarla por ahí, donde en la Basílica de San Pedro tienen un mural donde está toda esa sucesión apostólica Así completa que estaba en ese momento hasta Francisco, porque cuando nosotros fuimos todavía el Papa Francisco estaba vivo. Y es muy interesante, pero también esa sucesión apostólica también les es válida para los presbíteros y para los diáconos. Igual, pero tú sabes lo que es tan hermoso, ustedes son diáconos y ustedes son sucesores o continuadores de aquellos primeros 7 diáconos que los ordenó con un rito, con el mismo rito, la imposición de manos por Pedro y los apóstoles. Y ustedes siguen igual con su mismo ministerio. Es Que decir, son ritos que están registrados en la misma Biblia. ¿Por qué? Porque en la Biblia se ve cuando falta Judas, que hacen a Pablo como el 12º apóstol, se ve el proceso de cómo se hizo a Pablo apóstol, que ya fue en la sucesión, no lo hizo Jesucristo, ya Jesucristo no estaba. Así es. Así es. Y una cosa, monseñor, el trabajo del obispo. El obispo, muchas personas solamente lo ven que hacen una misa, hablo así en general, que lo ven en televisión, en los periódicos, lo ven que hacen una misa y ya. ¿Cuál sería la función de un obispo? ¿Qué hace un obispo? El día a día de un El obispo. día a día. de un obispo. Mira, yo he contado, yo tengo 60 años de sacerdote. Y he estado revisando. La boda de diamante. 60 años. La boda de diamante hay Wow. que celebrarle. Yo le doy gracias a Dios que tuve Podemos presente en celebrar. Santiago. 60 años de boda de diamante. 60 años. Y en esos 60 años he ejercitado más de 75 ministerios. Y de obispo, ahora que tú dices, la primera responsabilidad de un obispo es estar al frente de una comunidad que es diocesana, que abarca, miren por ejemplo, esta diócesis de Higüey, tiene toda esta provincia de Higüey, tiene Míquez, El Ceibo, y La va Romana. creciendo. Y La la Romana. Romana. Ay, gracias por decirme. Entonces abarca todo esto. Santiago es inmenso. Antes tenía a Puerto Plata, que creció tanto que es diócesis, llamada Montecristi. Ahora sigue con las provincias, que la gente dice Espaillat. ¿Y quién es Espaillat? Moca. Santiago y Moca, y todos los municipios aledaños. Es inmenso. Es inmenso. Entonces, uno es responsable y tiene que cuidar toda esa comunidad. Como aquí, por ejemplo, para poner este ejemplo, aquí se crean parroquias. Mira, están ustedes que vienen a prestar servicios. He sabido ahora que entonces el obispo hace eso y se preocupa de nombrar presbíteros, diáconos, no sacerdotes, ponerles diáconos.
Por ejemplo, aquí, para poner a quien fue nombrado, Padre Jorge, el Padre Joaquín y ustedes. Ustedes están aquí de Santiago, de Venezuela, de la capital, pero no porque ustedes dijeron, yo voy. No, eso no es así. Es como ustedes que lo nombraron. Así es. Entonces después ustedes dicen, el diácono, tienen que animar comunidades y sectores, pero no porque ustedes lo eligieron, sino ustedes fueron elegidos diáconos. Pero es muy hermoso todo eso. Es muy hermoso esa sucesión que se da, donde entra la voluntad de Dios, la libertad de las personas, que Dios los llamó a ustedes, nos llamó a todos, pero el obispo es el que no va con muchísimo Así gusto. es. Un segundo, tengo una llamada muy importante aquí que la pongo en altavoz. Tenemos a una amiga suya que le quiere dedicar unas palabras. Un fuerte aplauso a doña Aide Rainieri. Ay, Dios mío. Ay, Doña qué Aide, gusto saludarte, Aide. Mi querido Monseñor de las Rosas, siempre recordado por su forma de ser, por su entrega, por cómo apoyó todo su trabajo, cómo abrió caminos. Usted siempre permanecerá en la vida de muchas personas que gracias a usted encontraron un camino, y por todas las obras que usted apoyó, ayudó a construir y impulsó. Dios lo bendiga mucho. Y recuerde que usted tiene muchos hijos en esta zona. Ay, pero tú te oyes muy bien, Aide. Déjeme usar una expresión dominicana. Está hablando como una mujerota. Por eso es que lo queremos mucho. Mira cómo él es sencillamente auténtico. Doña Aide, nos comentaba, Monseñor, que cuando venía aquí a la zona no había nada de esto, y ustedes también fueron de las personas que vieron cómo estaba la zona, que no había iglesia y todo eso. Cuéntenos un poco cuando ustedes ya conocieron a Monseñor y todo el proceso de evangelización que vieron ustedes. Pues mira, Monseñor llegó, yo no era un verano. Yo recuerdo, estábamos por abrir el Politécnico, y que el Politécnico fuera operado, dirigido por la iglesia. Era o sigue siendo una combinación entre Estado, iglesia y secular, Sí. público. Entonces, nosotros habíamos construido el Politécnico, nosotros nos íbamos a encargar de su mantenimiento, el Estado iba a aportar los profesores, y queríamos que la iglesia fuera quien lo dirigiera, porque considerábamos que era una manera de evangelizar y además de llevar cultura y ayudar a las personas que lo necesitaban. Pero lamentablemente habíamos hecho habíamos tratado acercamientos para hablar con la iglesia y no habíamos tenido mucha respuesta. Yo recuerdo que ese día era el cumpleaños de mi nieto, Marcos Enrique, en mi casa, era un niño, y entonces me llamó por beso y que me dijo, doña Aide, Monseñor viene de camino para ver el sitio de donde vamos a hacer el Politécnico. Yo dije, qué emoción. Me dice, el nuevo, el que está en Higüey. Digo, ay, virgen. Y yo salí del cumpleaños, obviamente, porque no se podía perder esa oportunidad. Y fue una respuesta inmediata la que tuvimos, un apoyo inmediato. Y así permaneció durante toda su gestión, durante todo su tiempo entre nosotros en Higüey. Para nosotros fue una bendición. Yo creo que también para el pueblo fue como un renacer, porque cada cierto tiempo los pueblos necesitan un cambio. En esta evangelización, el Politécnico, yo creo que ahora también está renovado con usted, Padre Joaquín. Gracias. Creo que usted tiene una gran responsabilidad para hacer renacer, volver a sembrar esa semilla entre tantos muchachos jóvenes. Yo no critico ninguna religión, lo importante es que la gente tenga buenas creencias, tenga buenos sentimientos y buenas intenciones, y que crea en Dios, no crea en la maldad, sino en Dios. Si lo encuentran en un área diferente, o una religión diferente a la nuestra, pues lo respeto. Pero en el colegio de nosotros, en el Politécnico, pues nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios acorde a nuestra religión católica, porque lo fundamos con esa
con esa idea y así lo mantenemos. Entonces aceptamos a todo el mundo es bienvenido, pero obviamente nuestras costumbres tienen que mantenerse, y yo creo que parte de lo que usted ha hecho es una gran labor de evangelización entre esos chicos, sin obligar a nadie, pero sí llevando esa palabra que nosotros llevamos también en nuestros corazones. Y usted es una persona joven, eso da mucha fortaleza, eso abre muchos espacios en un sitio como Verón, que tiene tanta gente y que está creciendo. Muchísimas gracias, Pero doña Aide. quiero valorar y dar las gracias. Aide, mira, eso que comenzó, que tú nos has dicho cómo comenzó y se inició, ahora lo continúa este muchacho con el que tú estás hablando. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es una maravilla. Precisamente hay una continuidad en el Politécnico con este joven aquí. Muchísimas gracias, doña Aide. Gracias por aceptar la llamada. Que Dios me la bendiga mucho. Dios me lo bendiga mucho. Y si no seas sinvergüenza, venga a visitarnos más a menudo. Yo, monseñor. Si me quedo sin señal, estoy en la carretera camino a Miches, porque yo también me muevo de Punta Cana para los otros lares, apoyando el turismo y el desarrollo. Así es. Pues está vivita. Muchísimas gracias, doña Aide, por estar en contacto. Un abrazo. Bye, bye. Ahí teníamos a doña Aide Rainieri comentando un poco su experiencia cuando conoció a usted, monseñor. Monseñor, entonces, ¿usted alguna vez deseó ser obispo? Me lo decían, mi abuela me lo dijo, pero ¿quién va a creer eso? Yo estoy en Santiago y después, güey, de verdad nunca lo creí. Pero a uno se lo dicen, yo no sé por qué, pero de verdad que me lo decían. Compañero de estudio, a ti te enviaron a Roma para hacerte obispo, me decía un colombiano. Yo decía, tú estás loco. Monseñor, siguiendo en esa sintonía de que le dicen que usted iba a ser obispo y tal, el día que le dieron la noticia, esa pregunta se la he hecho yo a 4 amigos obispos. La misma pregunta que le estoy haciendo a usted. ¿Cómo tomó usted esa noticia? ¿Dónde estaba? ¿Y qué sintió en ese momento? Cuando yo era rector del seminario, estaba en el seminario, dirigiendo el seminario, por lo tanto era un profesor, un director de escuela, digamos así, porque estoy algo así como Joaquín, director. Señor Jesucristo. Joaquín, apúntate que ya... Algo así. Pero yo no voy a ser obispo, monseñor. Yo no voy para allá, no. Bueno. Así decía yo. Ay, Dios mío. Nosotros lo relajamos mucho a él y él no está convencido de eso. Usted sabe, monseñor, cuando a mí me ordenaron, que fue el nuncio apostólico, yo ese día lloré mucho. Me pasé toda la liturgia y lloro. Y ya cuando ya me pusieron la casulla, me siento al lado de monseñor. Y al lado está también el padre Jorge. Y le digo yo al padre Jorge, padre, gracias a Dios que esto es una sola vez que se vive. Me dice el padre Jorge, Joaquín, tranquilo, te falta el episcopal. Oye, eso del día mismo de la presentación de Dotal, a ti te lo dijeron antes que a mí. Pero eso no va. Seguimos con usted, monseñor. ¿Cómo usted se sintió cuando le dijeron eso? Yo estaba con los compañeros en una reunión del seminario, cuando me dijeron, el señor Nuncio quiere hablar con usted. Y yo dije, ¿qué habré hecho yo? Que rompí. Eso es lo primero que se imagina, lo que habré hecho. ¿Qué habré hecho? Y cuando terminó, mis compañeros no se dieron cuenta, cosas raras. Porque siempre dicen, el Nuncio te llamó para eso, pero no. Entonces me fui a caminar en la azotea del seminario, nunca lo olvido. Examinar si habíamos metido la pata en el seminario, si habíamos hecho alguna cosa mal y que no se me estaba llamando. Y yo dije, no, vete a acostar, Ramón, tranquilo, tú no has hecho nada. Entonces al día siguiente, cuando fui, me llamaron, me dijeron entonces la noticia, no me iban a corregir, sino a decirme que el Santo Padre, así fue textualmente, fue, el Papa lo acaba de nombrar obispo auxiliar a usted y a Monseñor Arnaiz. Yo dije, Dios mío. Sin preguntarle, solamente le dijeron, a usted lo nombraron. Sí, entonces, sí, a usted lo nombraron. Entonces uno tiene que decir que sí o que no. Y me dijo El nuncio.
porque el nuncio no estaba, fue el secretario de la Ok. legislatura, me dijo, ¿verdad que usted dice sí, diga sí, diga sí? Y me recordaba un señor Polanco que decía, cuando te nombran, si te nombran obispo, digan siempre sí, porque nombrar un obispo es un proceso muy largo, porque hacen muchas consultas. Sí. Consultan no solamente a los obispos, sino a los sacerdotes y a los laicos. Entonces yo dije, Dios mío, ¿sí? Dije sí, no tenía por qué decir no. Mire, perdone que lo ataje. Cuando yo le hice la pregunta esa a Monseñor Ángel Francisco Caraballo, yo lo conocí siendo sacerdote en Ciudad Guayana. Hoy en día es arzobispo de Cumaná. Cuando yo le hice esa pregunta a él, que me lo conseguí en Maracaibo, por casualidad que no había nombrado obispo auxiliar de Maracaibo, yo le pregunté a él, ¿y cómo lo tomó en el momento? Si, como le dice, si le dio un balde de agua fría, si no, y qué respuesta le pasó por la mente ese trance de decidir llevar una grey o seguir siendo un sacerdote de parroquia. Eso es, pero está que tú decidas si sí. Entonces lo que uno piensa, ahí viene la pregunta, lo que uno piensa es, si el Papa me nombra, no le voy a decir que no, por algo es. Hay muchos que, digo muchos o algunos, dicen, no, yo quiero seguir siendo sacerdote. Y conozco algunos que han dicho, pero alguien tiene que decir que sí, porque en ese momento la arquidiócesis necesitaba un obispo auxiliar. Si yo no digo que sí, van a nombrar a otro. Yo me ordené al servicio de la iglesia. Amén. Eso es lo que me serví, donde la iglesia me mande. Por ejemplo, cuando fui nombrado obispo de Higüey, también lo mismo. El cardenal López, que será su auxiliar, dije, yo te había elegido para que fuera obispo auxiliar toda tu vida. Pero si el Papa te nombra obispo de Higüey, no tengo más remedio que Mandate para allá. soltarte. Siguiendo ese mismo ámbito, Monseñor, ¿qué fue el reto, se pudiese decir, o lo más difícil de ser obispo en la diócesis de Higüey? Eso tú te acabas de decir, uno dice, es siempre lo mismo. Como yo había estado en Higüey, y había estado en la Basílica, que era la catedral, el reto más grande es que tú llegas a un lugar que tú conoces. Y el reto más grande, tú sabes, siendo obispo al servicio de todos. Ser profeta en su tierra. Ser profeta. Ese era el riesgo. Por ejemplo, la gente piensa, voy a poner una anécdota para que ustedes se rían. Uno de mis sobrinos, se llama Ramón Alberto, se llama Ramón igual que yo, trabajaba en una oficina del Estado. Hubo un ascenso, entonces trataron de que se lo dieran a él. Entonces lo propusieron al que se tenía que aumentarlo, subirlo. Entonces le dijeron, él es sobrino de Monseñor de las Rosas. Pero díganle a Monseñor que me escribió una carta mandándomelo, y entonces lo nombraron. Se lo dijeron a mi sobrino. Dile a tu tío que escribe una carta recomendándote. Ay, me embromé ya porque mi tío no habla por ninguno de la familia. siempre lo nombraron. Eso es para que vean que no porque sea familia uno tiene que... No hay favoritismo. No hay favoritismo. No hay alguno. favoritismo. Y me gusta que tengamos ese testimonio porque la gente piensa eso y no es así. Eso no quiere decir que haya gente que no sea como el apóstol Santiago y San Juan, que Señor, que seamos los primeros. Que estemos a tu derecha y a tu Que izquierda. estemos a tu derecha, a tu izquierda. Siempre hay gente así, pero o sea, no es la función del obispo, es la función del servicio, como hicieron los apóstoles. ¿Tú sabes lo que es Tomás, un judío, paró en la India y Pedro andó por el mundo entero? Eso es una maravilla, esa disponibilidad y ese servicio. Como ustedes que son misioneros también. Aprovecho de estudiar Cumaná. Cumaná perteneció a
perteneció a la arquidiócesis de Santo Domingo. ¿Tú lo Sí, sabes? en sus primeros años de la colonia, sí. Pero tú estás... Sí. No, es que, mira, porque usted Perteneció cree- la diócesis que fue la diócesis de Santo Domingo para el año 1545 que la crearon. Sí, 1545, esa diócesis abarcaba todo el Suramérica Así es. y Centroamérica. porque usted cree que lo tenemos aquí, es por eso solamente, no es por otra cosa. Pero no se sorprenda, monseñor, él no es tan viejo, ¿eh? Solamente tiene barba, pero no es viejo. Monseñor, una cosa, entonces, un obispo es la cabeza de la iglesia en una zona. Entonces, aquí, cuando ya usted vino a ser obispo de la diócesis de Higüey, ¿cuántos sacerdotes usted tenía al principio y cuántas parroquias tenía al principio? Son preguntas que son muy buenas. Tú sabes, aquí había 20 y pico de parroquias, nada más. Y sacerdotes no había muchos. Teníamos el seminario menor, gracias a Dios. Y yo siempre tenía la idea de que para hacer una parroquia nomás lo hacemos un sacerdote. Claro, ahora ha crecido, pero se han ido fundando a medida que va. Todavía hay que crear parroquias porque ha crecido la diócesis. Y gracias a Dios que hay esa disponibilidad. Pero cuando yo llegué, había esas parroquias, los sacerdotes no eran muchos. Después ya ha ido creciendo, ¿no? Y todavía hace falta, porque sigue creciendo gracias a Dios, la población. Como aquí hay 4 parroquias, pero hace falta 4 más. Sí, pero también más sacerdotes. Más sacerdotes. Porque aquí la evangelización es muy amplia, eso es verdad. Hace falta mucho. Monseñor, y aquí venimos a hablar un poco del cambio también, de la arquidiócesis de Santo Domingo, Higüey y a Santiago. ¿Cómo usted vivió todo eso? ¿Cuál se puede decir que es la diferencia que usted vio en cada diócesis? Esa es una buena pregunta. Fíjate, una cosa es la arquidiócesis y las diócesis. Las arquidiócesis nacen en la iglesia hacia el siglo IV. Era el Papa para que, buscando la unión de las diócesis, como la conferencia episcopal, cada obispo es digamos, si los dominicanos, es el jefe en su diócesis, pero tiene comunión y unión con la Iglesia Universal y con los otros obispos. Por eso existe la conferencia y se hablan y se reúnen para llegar a acuerdos y pensar eso. Entonces, eso es muy importante. Y la arquidiócesis es un obispo que no manda sobre los obispos de su región. Por ejemplo, la arquidiócesis de Santiago es porque el arzobispo, así se le llama desde antiguo, que es un arzobispo, es un obispo que tiene que ver y cuidar y poner atención y darle seguimiento. En la de Santiago, la arquidiócesis de Santiago tiene que darle seguimiento a la diócesis de La Vega, San Francisco de Macorís, Mao Montecristi, Puerto Plata y Santiago. No que mande, pero sí que, por ejemplo, creamos un seminario común para todas las diócesis. Okay. Hacíamos cosas en común para toda la diócesis. Entonces, por ejemplo, los obispos de esa diócesis, de esa arquidiócesis de Santiago, se reúnen aparte de la conferencia episcopal para crear una comunión regional en la arquidiócesis. Entonces, la arquidiócesis de Santiago, un servidor entre los ministerios que he tenido en mi vida fue trabajar en el CERA, en el Consejo Episcopal Latinoamericano, trabajar para América Latina. Estuve 20 años, a tiempo completo 4 años, y después en diferentes servicios el resto de mi vida. Y me eligieron secretario general del CERA. Y cuento esto. Entonces, lo puedo decir en público porque así fue. Porque me eligieron eso en el año cuando yo estaba ahí en el CERA y fuimos la presidencia del CERA, entonces yo era secretario general, tenía que pasar un tiempo en Bogotá, tiempo fijo, ¿Que dónde funciona el CELAM? que es la sede del CERA.
Entonces, obispo de Higüey, de Cera, yo había pedido un obispo auxiliar para Higüey. Higüey no tiene obispo auxiliar, no lo tiene por eso. Entonces, cuando me nombraron, o me eligieron y me nombraron, el Papa dijo, le dijeron al Papa, me dijeron, el Papa lo acaba de nombrar obispo de Santiago. Ay, madre mía. Y le dije que escoja, o se va a Marcela, o escoja a su obispo de Santiago. Tú sabes lo que siempre te dejan en libertad, la iglesia siempre respeta, como ustedes diáconos. Hay un respeto tan grande a la libertad de la vocación de cada uno que se entrega. Entonces, al obispo de Santiago, yo dije, el Papa que diga que es lo que él quiere. Yo estoy en Santiago porque el Papa quiere. Siempre he querido como sacerdote ir donde me envíen. Me enviaron a estudiar a Europa, me enviaron a Arcela. Ahí es donde está lo maravilloso de la iglesia, la obediencia. Exacto. No, Podríamos obediencia. decir, Podríamos decir que en ese momento usted tuvo que decidir entre lo que usted quiso toda su vida, ser secretario del CELAN, y lo que Dios quiso que fuera para arzobispo de Santiago. Sí. Así. Sí, no, porque incluso estaba aquí. Entonces todo fue como en conjunto, así. Monseñor, yo me voy a atrever a hacer una pregunta que me la han hecho. Entonces, este programa se caracteriza por eso, porque tenemos muchos radioescuchas que hacen preguntas que no saben. Dicen, ¿el obispo es una persona de dinero? ¿El obispo recibe mucho dinero? Porque hay personas que preguntan eso. ¿Qué le podemos responder a ese tipo de personas? Voy a contar una anécdota. Una anécdota que pues, yo me reí mucho porque no tenía que ver con eso. Mira, refiriéndose, y entonces voy a agregar unas cosas. Pero la anécdota es que en un periódico publicaron, se murió Monseñor de la Rosa. Oye, Oh. Me mataron. Lo anunciaron. Y lo comentaba un grupo. Un grupo de Santiago comentaba, a la prensa ha publicado que el Monseñor de la Rosa está muerto. Y dice una señora, no, esa noticia es falsa. Pero lo que dice el periódico que se murió, dice, eso es falsa, porque ese no tienen que empacar. Ay, Dios. eso es para que vean que no Está atizanan buena. dinero Así es. aquí. Y eso no quiere decir que yo no manejé millones de pesos Sí. para construcción de la basílica, construcción del seminario, pero nunca pasó un centavo por mis manos. Y mi familia sabe que no va a heredar nada de mí. Y una de las cosas que maravilla, ese testimonio que quiero dar es, todos los obispos que yo he conocido, todos, no tenían, cuando murieron no tenían casa. Ni Monseñor. El único que tenía una casa era Monseñor Polanco. Se la construyeron. Pero después ni el cardenal López tiene casa. Ustedes lo saben. Ni los mismos sacerdotes cuando pasan a retiro no tienen nada. No tienen casa. Es bueno, pero la gente dice, están podridos de dinero. Que no. Sí. Una de las anécdotas que me contaba Héctor Iván, su sobrino, que está por ahí escuchando, ¿no? Nos decía que usted es una persona muy humilde, que incluso una vez usted compró un carro muy antiguo que cuando se dañó le costó incluso encontrar el motor para arreglarlo porque ya no ni lo hacían. Una reliquia. Una reliquia. Bueno, si lo conserva, coge valor en el tiempo, ya algo en una antigüedad. Qué bueno que me hacen la pregunta, porque yo lo digo así, en sentido, pero es así. Mis sobrinos saben, tío, dame. Saben que mi cartera no tiene un chele. Uno siempre tiene en su vida personas muy especiales. Cuando yo le menciono a usted, Monseñor Pepén, ¿qué llega a su corazón? Disculpa que te interrumpa. Las personas también quieren interactuar con usted, Vamos Monseñor. arriba. Bienvenidos a Peregrinos. ¿De dónde nos llama y cuál es su nombre? Bueno, se cayó Se la fue. llamada. Continúa. Monseñor Pepén, ¿qué le dice a su corazón? Monseñor Pepe, mira, primero voy a hablar cuando yo era seminarista. Monseñor Pepe, yo era seminarista y era sacerdote. Entonces, a él y a Monseñor Polanco, siendo seminarista, lo veía como modelo de sacerdotes. ¿Por qué? Para que parezca mentira. Por la vida que llevaban y porque eran intelectuales.
Los dos se dedicaron a estudiar filosofía. Se graduaron en filosofía, en doctorado en filosofía. Una cosa maravillosa. Y eso me sirvió a mí de mucho estímulo para mis estudios. Yo recuerdo eso. Aparte de eso, el testimonio de vida que ellos nos dieron. El testimonio, entonces, Monseñor Pepén significa todo lo que es toda una vida. Pero yo guardo de Monseñor Pepén, gracias por tocarme el tema. Mi vida me marca desde seminarista. Y después, desde seminarista como sacerdote, que lo veía como un modelo. Y después como sacerdote primero y después como obispo y su dedicación y su entrega. Es un ejemplo en muchos sentidos para mí. Qué bueno, qué bueno. Monseñor, otra preguntita aquí que siempre surge. Perdone, tenemos una llamada. Bienvenidos a Peregrinos. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Hello. Adelante. Sí, buenas. Adelante. Buenas. Sí. ¿Sí? Buenas. Sí, le escuchamos. Tiene poca señal. Continuamos aquí. Para usted fue un reto, cuando lo nombran obispo de Higüey, suplantar a un obispo tan maravilloso como lo fue Monseñor Polanco. Porque, como pasa con los papas, suplantar al sucesor es un reto para el predecesor. Para usted, ¿cómo fue porque eso fue un reto para usted? ¿Cómo fue ese momento? Eso que tú acabas de decir, por el señor Polanco era presidenciable. Debo contar esta anécdota porque a él lo presentaban como candidato a la presidencia. Oh. Y él me contó una vez, Ramón, qué difícil es eso. Y él no aceptó. Mira dónde la valía de él. Porque para eso había que contar con el Papa. Y él dijo, no. Él intervino en muchas, por lo que tú dices, el reto, la dimensión nacional e internacional que tenía Monseñor Polanco era muy grande. Entonces uno se siente chiquitico hablando en dominicano delante de esos turpenes, digamos, estoy usando palabras dominicanas, delante de esas personas así como Monseñor Polanco, que siempre lo consideré como una persona muy humana. Qué bueno. Muy, muy humana. Monseñor Polanco también estuvo en Santiago. Sí, fue el primer obispo de Santiago. Primer obispo de Santiago, o sea que ustedes tienen muchas cosas en común ahí. Y tenemos en común eso, hemos sido los obispos que hemos estado en 3 diócesis. Sí, porque yo... Y han coincidido en las mismas 3 diócesis. Las 3 diócesis, así Claro. mismo. Han coincidido en Santiago, Higüey y Santo Domingo. Y usted y yo entonces estamos al revés. Yo nací siendo Aibeito y ahora soy Alberto. Entonces usted es de la Rosy Capio, pero ahora es de la Rosy Caipio. Y Caipo. Pues está en Santiago. Pues tú Monseñor, sabes muchas lenguas. Sí. Monseñor, usted dijo algo aquí, que cuando nombran un obispo, hacen muchas consultas al episcopado, a los sacerdotes. Pero yo me acuerdo que Monseñor venezolano, el obispo de Maturín, Maracucho, él decía, a la gente que más escucha el Papa es al pueblo abajo, porque ellos son los que viven el día a día con el sacerdote. Así es. Es así, sí. Se escuchan los obispos, pero por ejemplo yo sé de algún obispo que para la consulta consultaron aparte de sacerdotes y obispos 20 laicos. Imagínense. Eso es una inteligencia. Y tiene disculpe la que lo iglesia. taje por ahí. Y prepárense los laicos, porque ustedes no saben a quién cuál? llaman. El que Así llama, es. él lo llama. Nadie sabe a quién va a ser escogido. Tú sabes Así que es. Monseñor de la Rosa es multifacético Oh, y una de sus fases es la de escritor. Y aquí tengo un obsequio, porque no solamente trajo galletica, también trajo conocimiento, un obsequio de un libro nuevo que está promocionando, que es Muerte y Purgatorio. Yo había
ya este es mi tercer libro que tengo la firma de Monseñor. Tiene uno de discernimiento de espíritu que pues, me ayudó mucho. Aquí está. Ok. Aquí está. Me ayudó mucho en su momento porque es bien interesante. Y veo, Monseñor, que usted en su libro toca esos temas que son temas punzantes, discernimiento de espíritu, muerte y purgatorio, o sea, son títulos de película, ¿eh? Son títulos Ya ustedes saben. de películas de acción y aventura y terror. No, así es. Eso de escribir, Monseñor, ¿qué es lo que le ha inspirado a usted a escribir libros? Porque eso es una característica también de los obispos, que viven escribiendo libros. Entonces, tengo que remontarme a la historia. La historia es, tengo que decir que mi familia, tanto las familias de la Rosa, pero sobre todo me fijo más en los Carpios, porque en mi familia los Carpios no fueron a la escuela. Mamá no fue a la escuela, sino ella se formó con la lectura. Ok. Y tengo un tío que lo cuento como parte de la historia. Ese tío se hizo abogado y nunca fue a la escuela. Lo aceptaron así en la universidad, tío Cándido. Entonces, yo aprendí a leer. En mi casa mamá leía obras bestsellers del mundo. Y él le puso los nombres a los hijos de ella. Eran nombres de eso. Y papá leía novelitas de vaquero. Y yo leía muñequitos. Y después ya leí eso. Entonces, en la escuela, en el tiempo que yo estaba en la formación, nos ponían a escribir. Siempre recuerdo en cuarto de bachillerato, don Bienvenido Durán, siempre lo recuerdo. Yo digo que eso me marcó. Porque él puso un trabajo, yo escribí lo que ponía en la escuela. Y me llevó a donde el director de la escuela, un muchachito de 8 o 9 años. Mire lo que ha escrito este muchachito. Parece que va a escribir bien. Que fue a la escuela y sacó el título Yo sé leer. Entonces de ahí, y también, eso me impulsó también, tú sabes. Y ya en el seminario tenía 22 años cuando escribí el primer libro de bolsillo, no grande. Bueno, que hablamos de él sobre ese libro, se llama La Reforma Social, que sirve para un tema. Sí. Hay muchos temas que acotar. Sí, y nosotros estamos súper contentos de que usted puede estar aquí con nosotros. ¿Qué usted le puede decir a aquella persona que está combatiendo contra la vocación, que no sabe qué hacer, que dice que Dios quizás lo llama, que no lo llama, y está en esto? Y también, ¿qué decirle a este sacerdote que Dios lo ha llamado para ser también obispo? Pero hay muchos sacerdotes que dicen, no, yo, ser sacerdote. Y entonces hemos hablado, Alberto Sufrón y yo mucho, que hemos dicho, la iglesia ha perdido muy buenos obispos con este sacerdote que dice que no. ¿Qué usted le puede decir a un chico para el sacerdocio y a un sacerdote que es llamado obispo? Eso es parte de mi historia también. Yo no quería ser sacerdote. Oh. Anécdotas, porque una vez estaba un domingo que nosotros jugamos dominó. Yo tengo lo que llamo la pastoral del diaconado y la pastoral del dominó. Del dominó, ¿eh? Entonces papá, un domingo estaba jugando dominó y pasé yo. La pastoral del dominó. Es que está buena esa. Entonces pasé y digo, aquí viene mi hijo Ramoncito, mi hijo mayor. Lo voy a hacer monaguillo y después lo voy a hacer sacerdote. Y yo le dije, yo no tenía 11 años o 12 años. Monaguillo yo, usted está loco. Y cura menos. Y me dijo, mira muchacho malcriado. De castigo. Y me puso de castigo. Es decir, pero cuando Dios llama, es lo que hay que discernir. Si Dios me llamó, hay que estudiar. Eso, yo sentí el llamado de Dios, especifica concretamente. Y yo dije que sí. Pero siempre cuento que es un llamado que Dios hace. Lo que uno tiene que tener claro es que Dios me llama. Mira,
Así es. Están reportando sintonía José Marfin, técnico en refrigeración, que nos sigue todos los viernes por acá por Cool 106.9. Así es. Para que me dijo, voy a estar pendiente porque si van a entrevistar a Monseñor, yo tengo que escuchar bien esa entrevista. Así es. Monseñor, y entonces estos sacerdotes que dicen, que ya el nuncio ha llamado, y le dicen, mira, el Papa te ha llamado, y le dicen que no. Le dicen, no, yo soy un cura de parroquia, yo soy un cura que yo estoy aquí para tal oficio. Y le dicen que no al nuncio apostólico. ¿Qué se le puede decir a ellos frente a esta situación? La situación es, yo estoy a la disposición de la iglesia. Que esa ha sido la disposición. Lo que la iglesia me pida, eso hago yo. La iglesia me pidió, primero que Dios me pidió, y después que Dios me pidió ser sacerdote para servicio de la iglesia. Entonces la iglesia me mandó al seminario, me voy al seminario. Me mandó a estudiar a Roma, me voy a Roma, donde ya estoy al servicio. Esa es la regla. Lo de Monseñor Polanco Brito, si te llaman a ser obispo, no digas que no, di que sí de una vez. Amén. Y por último, Monseñor, porque tenemos mucho tema, pero lamentablemente el tiempo nunca nos ayuda. Hay una característica del obispo. El obispo es el exorcista de la diócesis. Pero hay muchos obispos que no les gusta trabajar en eso. ¿Usted tuvo ese acercamiento de exorcismo, de ese combate? Mira, yo lo que hago siempre es obedecer al Evangelio. Los obispos que hacen eso no obedecen al Evangelio. En Mateo, yo comparo Mateo 10 y Lucas 10. Cuando Jesucristo dijo, vayan, evangelicen, sanen enfermos y echen demonios. El que no hace esas tres cosas no obedece a Jesucristo. Pero yo predico, pero no oro por los enfermos, o no busco, yo siempre buscaba laicos, claro. Entonces, en Higüey, yo tuve 43 laicos que trabajaban en el Ministerio de Liberación. Wow. Porque yo creo en la evangelización completa, no parcial. Yo predico, pido a los laicos que oren por los enfermos siempre y que echen demonios. Siempre es así. Aprende. Muchísimas gracias. Apréndelo. Señores, vamos a darle un aplauso a Monseñor. Monseñor, de verdad, nosotros estamos súper contentos de que usted haya podido estar aquí el día de hoy, de compartir con nosotros. Hemos aprendido todos mucho de su experiencia de vida. Hemos aprendido más de Dios, decirle que sí a Dios. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos y le pedimos que rece por nosotros, Monseñor, porque mire, aquí seguimos evangelizando y vamos a echar hacia adelante. Y Monseñor, evangelización en los medios de comunicación, ahora en las redes sociales, los teléfonos y eso, ¿usted lo ve bien o lo ve mal? Volviendo a la historia, cuando yo era seminarista, el profesor de oratoria nos dijo, un profesor de oratoria que era el rector del seminario al mismo tiempo, pero era profesor nuestro de oratoria, me dijo, las dos palabras que ustedes digan en la homilía díganlo de todas las maneras posibles en su vida. Eso me marcó mi vida. Entonces yo, cuando pude estar en la televisión, estuve en la radio. Para mí las dos palabras que yo digo en la homilía las estoy diciendo aquí ahora, en la radio, en todos los medios de comunicación. A eso me preguntaban de escritura. Entonces yo creo en la escritura, en la comunicación, en todo, para comunicar la evangelización. Amén. Muchísimas gracias. Yo fue de lo primero que tuve en televisión, siempre recuerdo, y me gusta mucho la despedida. Si usted, mañana nos vemos, si usted, Dios y yo nos queremos. Así es. Muchísimas gracias a todos por estar ahí en sintonía por Cool FM 106.9 para todo Punta Cana, Bávaro, Verón. También aquellas personas que nos ven por YouTube, peregrinos.podcast. Por favor, suscríbete, deja tu comentario. ¿Qué te ha parecido esta entrevista? ¿Qué tema quieres que nosotros tratemos aquí en el programa? Estamos también en Instagram, estamos también en Spotify, estamos también en TikTok y también estamos por Punta Cana TV, pero también, sobre todo, hay que agradecer ese público fijo que está cada martes por Radio Callacoa. Gracias
por sintonizarnos. Gracias por estar ahí. Monseñor, nueva vez, gracias. Le esperamos otra vez aquí. Esta es su casa. Gracias a todos y hasta aquí, peregrinos Viviendo nuestra fe. Bueno, seguiremos de peregrino hasta el final.